Buenas noches, hermanos. Te saluda tu hermano Rico Huerta y bienvenido a tu canal Revitaliza tu Fe Católico. Vamos a tener un diálogo acerca de lo que nosotros conocemos como cristianos católicos y hemos festejado por mucho tiempo, el significado de Adviento. El Adviento, que en sí o en general o resumen, pues es un tiempo de espera, de preparación. Ahí la pregunta sería: ¿tiempo de espera o preparación hacia qué? Entonces, vamos a ir revisando en la palabra de Dios, pues el concepto de el Adviento. Entonces vamos a revisar a qué se refiere, a qué tiempo de espera, a qué tiempo de preparación. Ah, en este en este tema o en esta enseñanza vamos a aprender, para empezar, que el Adviento nos lleva o nos remota al Génesis en el Antiguo Testamento, donde miramos pues la creación del Señor. En el verso 1 dice: al principio del Génesis, capítulo 1, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra, la tierra era algo informe y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios se cernía sobre las aguas. Es decir, el Espíritu de Dios revoloteaba sobre la faz de la tierra, como dicen algunas otras versiones, porque el mundo era un caos. El caos que existía en este mundo, Dios empieza a formar o a hacer su creación, y en ese orden empezó a crear todo lo que vemos, lo visible e invisible. Miramos, por ejemplo, que empieza a separar la tierra de las aguas, y empieza a hacer su creación, los animales del campo. Y en un momento dado, Dios creó al hombre. Dice la palabra: imagen y semejanza de él. Dios crea al hombre y Dios le sigue haciendo su creación. Uh, y en todo el momento, en todo lugar, miramos que en esa creación, dice que esa creación era tan perfecta. Y Dios en cada momento decía: es bueno. Cuando creó al hombre, dijo que era muy, muy bueno. A Dios le hace copartícipe de su creación. Dice en el verso 31 del capítulo 1 del Génesis: Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Ese fue el séptimo día. Pero en el capítulo 2 del mismo Génesis, dice en el verso 1: así fueron terminados el cielo y la tierra y todos los seres que hay en ellos. Así que el hombre exclamó en el verso 23, el hombre exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque ha sido sacada del hombre. Así que en el verso 35 dice: los dos, el hombre y la mujer, estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Dios, después de que mira que Adán está solo, del costado de su costilla le saca para hacer a la mujer. Dice los exegetas que no fue de la cabeza para que no estuviera sobre él, ni en los pies para que no lo fuera a pisotear. Lo hace del costado para que sea similar y no más que el hombre, o menos que el hombre. Entonces Dios en su perfección hace su creación, hace una creación muy buena, y exclama: muy buena la creación, cuando hace al hombre, cuando crea al hombre a su imagen y semejanza. Pero el capítulo 3, llega la tentación y el pecado del hombre con la serpiente, la más astuta del jardín. Cae en desobediencia. Entendemos esa situación en la cual Eva es engañada. Para no irnos tan rápido, explicamos con calma. Cuando la mujer vio al árbol, que era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido que estaba con ella, y él también comió.
Aquí todo el tiempo vamos a enfatizar que ella no estaba sola. Aquí la palabra dice que Adán estaba con ella y le dio a comer del fruto, y Adán tenía que haber estado al pendiente de ella, pero la dejó actuar y caer en la tentación. Después de tomar ese fruto, pues dice el verso 7 que entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Por eso se hicieron unos taparrabos entretejiendo hojas de higuera, perdón. Y dice el verso 8, al oír la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora en que sopla la brisa, se ocultaron de él entre los árboles del jardín. Verso 9, pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Verso 10, oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Verso 11, el Señor Dios pues replicó, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te he prohibido? El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y ya comí de él. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿cómo hiciste semejante cosa? La mujer respondió, la serpiente me sedujo y comí. La cuestión aquí miramos pues que nadie tomó la responsabilidad. El hombre dice, pues la mujer que tú me diste me dio a comer de ese fruto. Como diciendo, pues no, ¿por qué pusiste una mujer en este lugar, en este paraíso? Si no me hubieras puesto esa mujer, pues yo no hubiera comido. Y la mujer pues le echa la culpa a la serpiente. En este diálogo entendemos pues que el hombre pierde la relación con su mujer, con la creación, con la creación y con el creador mismo, que es Dios. Entonces ahí se fragmenta la relación, esa intimidad que tenía Dios. Entonces todo esto, todo el pensamiento que tenía Dios sobre su creación, pues se pierde en esa relación con Dios. Dice que fueron expulsados pues del jardín, expulsados y castigados, ¿verdad? Hay algo bien importante en el mismo verso 3, capítulo 15, vamos a ver. Dice, en el castigo del hombre dijo, vamos a entender algo bien importante. Esto se le conoce como el protoevangelio. Dios en ese momento inicia un plan de salvación para el hombre, para restaurar lo que se había perdido en ese momento. Dios, escuchaba algún comentario que Dios en su momento pues pudo haberlos perdonado, pero perdonarlos hubiera sido peor, porque entonces el hombre no hubiera reconocido que lo que hizo estaba mal. Entonces tiene que recibir un castigo, una forma de que Dios castiga. Muchas veces es de una forma muy fuerte, pero el hombre tenía que entender que habían cometido un error. Vamos a leer lo que dice lo que sería el protoevangelio, que es el castigo al hombre por parte de Dios. En el verso 17, y dijo al hombre, porque hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que yo te prohibí, maldito sea el suelo por tu culpa, con tu fatiga sacarás de él tu alimento todos los días de tu vida. Entonces dice, el hombre dio a su mujer el nombre de Eva por ser ella la madre de todos los vivientes, verso 20. En el verso 21, el Señor Dios hizo el hombre y la mujer unas túnicas de piel y los vistió. Dice el verso 22, después el Señor Dios dijo, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que ahora extienda su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Entonces expulsó al hombre del jardín de Edén para que trabajara la tierra de lo que había sido sacado, de la que había sido sacado. Y después de expulsar al hombre, puso el oriente del jardín de Edén a los querubines y la llama de la espada zigzagueante para custodiar el acceso del árbol de la vida. En el momento que castiga al hombre, pues ese es el castigo que recibe, ¿verdad?
la maldición de la serpiente, pero en el castigo de la mujer. Y el Señor Dios dijo a la mujer: multiplicaré los sufrimientos de tu embarazo y darás a luz a tus hijos con dolor, sentirás atracción por tu marido y él te dominará. Entonces, cuando le dice a la serpiente le dice eso, el Señor, y el Señor Dios dijo a la serpiente, o sea, al enemigo, a Satanás, por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás toda tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Esencial entender en el verso 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, y él te aplastará la cabeza y tú le echarás el talón. En ese momento, ese es el protoevangelio. Hay una promesa de Dios de castigo a la serpiente, de que una mujer, la mujer, ¿verdad? Dice que una descendencia de la mujer le aplastará la cabeza. Entendemos pues que hay un plan de Dios para restaurar lo que en ese momento se perdió. De muchas formas Dios habló al pueblo. Vamos a buscar una cita bíblica, Isaías. De muchas formas Dios fue guiando a su pueblo. De muchas formas Dios manifestó su amor, su poder. Vamos a mirar, por ejemplo, cuando los saca de la esclavitud en Egipto, con mano poderosa, los hace cruzar el mar. Con la vara de Moisés se abre el mar, cómo Dios en cada momento va manifestando su poder, cómo lo va protegiendo, cómo en los 40 años que están en el desierto los fue instruyendo, les fue guiando, le da en el Sinaí a Moisés las tablas de los mandamientos para que ese pueblo fuera educado. Y miramos pues que ese pueblo elegido de Dios, en constantes momentos del Antiguo Testamento vemos cómo sigue fallando, sigue siéndole infiel a Dios. Por medio de los profetas, Dios anunciaba su amor. En todo momento Dios hablaba de que Él nos ama como hijos. Dice precisamente en Isaías: padre y madre te abandonará, pero nunca el amor de Dios. O sea que el amor de Dios es un amor incondicional. Pero Dios no te puede forzar a que lo ames. Dios ama a su creación y no va a dejar que se pierda. Pasa el tiempo y en el culmen del plan de salvación pues encontramos, y todo esto que estamos hablando pues para que no nos vayamos a perder del tema, es para entender el Adviento, que significa tiempo de espera. Dios pudo haber remedido al mundo en su momento, pero tuvo un proceso de Adviento, de espera. Así es que el plan de salvación es que venga la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo lo va a hacer? Por medio de una virgen. Dice el profeta, y en el libro de Isaías, en el capítulo 7, verso 14, leo para ustedes: por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven virgen está embarazada y dará a luz un hijo, y lo llamará con el nombre de Emmanuel. Emmanuel pues sabemos que significa Dios con nosotros. Entonces la señal es una señal extraordinaria, como les he dicho en otras ocasiones. No es una señal ordinaria, es decir, una virgen quedará embarazada, dará a luz un hijo y le pondrán de nombre Emmanuel. Señal extraordinaria porque pues todos los días miramos que hay mujeres embarazadas que tienen un hijo, y eso es lo ordinario, pero lo extraordinario que de la señal de Dios para saber que viene el Mesías es que una virgen dará a luz un hijo y seguirá siendo virgen, que eso es lo que dice la profecía. Se cumple la profecía, lo vamos a encontrar
Vamos a leer la Biblia en el libro de Lucas, en el nuevo, ya vamos al Nuevo Testamento para entender más el significado de Adviento. Bueno, el Señor con el Dios poderoso que todo lo hace, ese mismo Dios poderoso, la Iglesia Católica creemos y entendemos que predeterminó a María, es decir, la protegió para esta obra de redención. Vamos a leer en el libro de Lucas capítulo 1, en el verso 27. Una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José, el nombre de la virgen era María. El ángel entró a su casa y la saludó diciendo: Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Verso 29. Al oír estas palabras ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque Dios te ha favorecido, ha encontrado gracia en ti. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su parte. Ok, ahí viene el plan de Dios para redimir al mundo. Es tanto su amor que Dios manda a su Hijo único. ¿Sí? Dice Juan capítulo 3. Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo único. Entonces, el plan, ahí está, el plan de salvación. Obviamente María dijo en el verso 34, María dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relación ninguna con hombre? El Espíritu Santo le respondió al ángel: descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. La propuesta, ahora vamos a mirar qué dijo María. María dijo entonces: yo soy la servidora del Señor, que se cumple a mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. Es decir, mis labios proclaman las grandezas del Señor. Hágase en mí según la palabra. Entonces en María se va a cumplir el plan que tiene para su redención. Ahí es donde empieza el Adviento y recordamos ese detalle de amor hacia la humanidad de parte de Dios. Es decir, desde ese momento estamos en un tiempo de espera, en un tiempo de que nosotros al recordar estos sucesos bíblicos, ya María dijo que sí, ya María por el Espíritu Santo está esperando al Mesías, al Emmanuel. Entonces la iglesia estamos en un tiempo de preparación. Así como lo dijo Juan el Bautista: arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos está cerca. Es un tiempo de Adviento, un tiempo de preparación. Se cumplió la profecía de Isaías, se cumplió. Nació Jesús vamos a leer en el capítulo 1 del Evangelio de San Mateo. Dice, en el capítulo 1, verso 20 de San Mateo, dice: mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Y dice la palabra: ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. Es decir, lo que leímos, Isaías 7:14. Esto lo dice en San Mateo capítulo 1, verso 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. ¿Qué era lo que anunció el profeta? Verso 23. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Entonces se cumplió la profecía. María dijo que sí. Y es por eso que
Cuando nació Jesús en Belén de Judea bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén. Capítulo 2 de San Mateo. Muy bien. Entonces se cumplió la profecía. La iglesia, pues es muy bonito porque en este momento, en estas fechas de Adviento, pues nosotros lo único que estamos haciendo es recordar ese sí de María y la espera de Jesús. Lo que estamos haciendo ahorita es preparar el corazón para que nazca en nuestros corazones, precisamente. Por eso el apóstol Juan nos dice en su carta en el Evangelio de San Juan capítulo 1, al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios, así que la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Verso 3, todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. Verso 4, en ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Verso 5, la luz brillaba en las tinieblas y las tinieblas no la percibieron. Entonces ahí está el verbo se hizo, era palabra y se hizo hombre y habitó entre nosotros. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, verso 23, el mismo evangelista, dice, verso 23, Jesús le respondió, el que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a él y habitaremos en él. Entonces el tiempo de preparación, el tiempo de Adviento, tiempo de preparar tu corazón, tu mente, y vamos a estar en este Adviento esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo para que nazca en nuestros corazones. Eso, en resumen, sería el Adviento, un tiempo de espera, un tiempo de preparación, un tiempo en el cual nos preparamos para recibir a nuestro Señor Jesucristo y que nazca en nuestros corazones. Muy bien, entonces en el calendario pues podemos decir así que Adviento significa periodo que señala el comienzo del año litúrgico cristiano y comprende las 4 semanas anteriores a la Navidad. Empieza el domingo más próximo, el día de San Andrés, que viene siendo el 30 de noviembre. Entonces ese es el lenguaje o el significado de Adviento. Se refiere a la venida de Jesucristo. La liturgia de la Iglesia da el nombre de Adviento a las 4 semanas que proceden a la Navidad. El significado etimológico es en latín Adventus, o bien venida del Redentor, y se trata del primer periodo del año litúrgico cristiano que consiste en un tiempo de preparación para el nacimiento de Cristo. Su duración puede variar de 21 a 28 días, dado que se celebra durante los 4 domingos anteriores a la Navidad. En la palabra en latín, del significado etimológico, pues encontramos el Adventus, y cuenta en la historia que en aquel tiempo los romanos, cuando venía un emperador, alguien, un senador de la políticamente pues importante, empezaba el Adventus para ese personaje. El Adventus significaba que venía, por decir así, un emperador, y cuando lo esperaban empezaba el Adventus, es decir, hacían las preparaciones, los carruajes, la decoración, los colores llamativos, tal vez flores, tal vez aquellas cenas ostentosas y todo aquello que estaba haciendo la preparación, el Adventus para recibir a este personaje, y lo hacían con tiempo para que no lo sorprendieran cuando llegaba. Es decir, llegaba un mensajero con el mensaje de que venía este personaje. Bueno, la misma palabra Adventus pues la utiliza la Iglesia Católica. Porque van a decir que de dónde viene no está en la Biblia, ¿verdad? Bueno, Adventus vuelvo a repetir, es un tiempo de espera. La Iglesia lo toma
y lo aplica no para los reyes de las naciones, no para los políticos, no para nadie importante, sino para aquel que es el Señor, Rey de Reyes, Adventus, tiempo de preparación en el corazón, para que nazca el Señor Jesucristo. Algo así es lo que tu servidor te puede explicar sobre el Adviento. Y bueno, eso es todo. Paz y bien, mis queridos hermanos. Si te gusta, comparte. Y si no te has suscrito, pues suscríbete. Dios te bendiga, paz y bien. Bendiciones.